seguí la ruta porque yo tenía que ver más con el deseo. No tenía que ver con que me lean o no me lean. No, tenía que ver con el deseo de la escritura, porque cuando tú escribes te fugas de tu propia vida. Yo creo que influyó en mi cuestión literaria, en mi decisión literaria, en mi camino literario, el haber sido hija única, en el sentido de que el tiempo tiene otro valor, ¿no? Pero yo afortunadamente encontré en la lectura un espacio que pudo compensar esos tiempos. Y recuerdo que la primera novela que leí fue Por quien dobla las campanas. Estaba yo enferma y quedé muy fascinada, ¿no? Encontré ahí una práctica que nunca me iba a abandonar hasta hoy. Lo que me resonó de este libro, Por quien dobla las campanas, de Hemingway, en realidad fue el entrar a un espacio que yo conocía. Esta es la Guerra Civil Española. Yo no sabía lo que era la Guerra Civil Española, por supuesto tampoco tenía antecedentes de España, pero su relato, digamos, página a página se va abriendo un mundo extraordinario donde hay distintas historias. Pero después de esa experiencia encontré una ruta que nunca me abandonó, nunca. Entonces Hemingway, a quien no conocía, me abrió un camino. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio mixto, entonces tuve una relación muy paritaria con mis compañeros de curso, entendiendo, digamos, los tiempos, porque efectivamente habitaba la revolución sesentera. Y fue muy interesante porque nos volcamos a pensar las diferencias. Yo habité esos años muy fuertemente la cuestión cultural. Con la revolución, es la revolución más radical que ha habido en la historia, cómo cambian, digamos, los ejes, ¿no? Los paradigmas, con el ingreso de la mujer, las diferencias sexuales, en fin, fue una época muy, pero muy interesante. Entré a estudiar ciencias políticas y administrativas, entré a la Chile, pero me di cuenta que yo no tenía nada que ver con esa carrera, nada. Y me cambié obedientemente a lo que me gustaba, que era pedagogía en castellano, porque esta pedagogía se centraba en literatura y lo pedagógico estaba hacia el final, con cuestiones metodológicas, que por supuesto me resultaban un poco hostiles cuando estudiaba, pero después me di cuenta que fueron muy necesarias, ¿no? La cuestión metodológica. La Católica estaba viviendo, cuando yo entré, una revolución, ¿no? Interna. Fue muy interesante porque una católica muy caótica, muy pujante, con Del Solar, que era el presidente del centro de alumnos, el que escribió el famoso en la fachada de la Católica, El Mercurio miente. Entonces era un momento muy interesante. Después entré a la Universidad de Chile, justo tocó el golpe de Estado. Entonces pasé a una Chile opaca, tremendamente cerrada, muy trágico todo. Fue una experiencia muy intensa para mí. En ese tiempo, si tú querías trabajar en la administración pública, tenías que hacer provincia. Y la población José María Caro era considerada provincia por prejuicios también, ¿no? Y yo fui a trabajar ahí, estuve hasta el año 73, con el golpe no volví nunca más.
Por otro lado, después trabajé en lo que hoy es el Carmela Carvajal, trabajé 10 años. Fue muy, muy, muy importante para mí, que era agotador, sí. Tener 44 horas de clase a la semana es muy complejo, pero era un tiempo muy difícil y efectivamente yo era jefa de hogar, entonces necesitaba ese trabajo. Pero después pasé a la universidad. Antes de eso había colectivos y estaban los hippies que vivían todos juntos. Era bonito, había muchos colectivos, estaban los sindicatos y sus cuestiones culturales muy permanentes. Pero el golpe interrumpió esa colectividad por sus decretos, ¿no? Las comunidades, digamos, afines, estaban formadas también por escritores, por artistas visuales, en fin, por distintas disciplinas, ¿no? Era interdisciplinario. Organizamos un encuentro en mi casa y en esa reunión acordamos el CADA de una manera amplia, ciudad, arte y política, eso fue el trabajo. Definimos ciertas cuestiones como era el espacio público, que en ese momento la ciudad era la ciudad dictatorial. Hasta hoy, digamos, es muy reconocido, sobre todo porque nosotros generamos a 10 años del golpe el no más, con el signo no más, que hasta hoy es un elemento que tú ves en todas las demandas. Nosotros lo que hicimos a los 10 años es salir en la noche a rayar no más. Y apostamos, y esa fue una apuesta arriesgada e interesante, que la ciudadanía iba a llenar con sus demandas ese no más. Fue algo muy importante, pero la ciudadanía devoró el arte, y eso está bien. Fueron años muy, muy, muy complicados, con grandes despidos, carencias, la pobreza ya se había desencadenado hasta llegar al año 82, donde fue crítico, realmente crítico, y diseñamos una serie de acciones. Hoy día podrían ser pensados como performance, y en mí, bueno, fue verdaderamente salir de mi práctica literaria para entrar en esta práctica de acciones. Publiqué el año 83 mi primera novela, que se llama Lumpérica, con una palabra que yo inventé. La saqué de lumpen para feminizarla. Eso te pone en otro escenario, en un escenario ya público. Yo tenía recursos literarios que usaba, digamos, distintas formas, ¿no? Y básicamente también trabajaba el fragmento, una escritura más fragmentaria. Pero era lo que realmente yo quería hacer. Entonces no podía tomar otro camino, porque si tomaba otro camino no tenía sentido escribir. Eso es la verdad. Yo sabía todo el tiempo que estaba escribiendo que iba a pasar por una oficina de censura, pero yo escribí con un censor al lado, pero nunca escribí para el censor, ¿no? Encontramos eso donde permitían que la novela fuera publicada. Eso está autorizado por Pinochet. Bueno, la gran tarea, en mi caso, ha sido la escritura. Y dentro de ello, cómo manejar el lenguaje en la escritura, ¿no? La escritura es plana y la tarea política, de política escritural me refiero, ¿no? Ha sido, digamos, darle más densidad a la letra. Ese ha sido el centro de mi historia literaria. Está ahí. Y por lo tanto puedo entender bien las dificultades que porta la gramática.
la gramática es tiránica, pero tú puedes sortearla, puedes repensarla, puedes alterarla. Entonces, ese ha sido el gran trabajo, ¿no? Un trabajo arduo con la letra. A mí me interesan mucho las poéticas literarias y ahí yo encuentro una poética precisamente en espacios de alta sobrevivencia, donde se necesitan, digamos, una gran fuerza para transcurrir cotidianamente. Bueno, hay espacios sociales muy periféricos, muy asolados por la policía o por la violencia, y se requiere de una determinada estructura y estrategia para sobrevivir. Yo no controlo mi imaginario. Entonces, por lo tanto, es el lugar que me detona ética, estética, poética. La otredad precisamente es todo lo otro con lo cual tú puedes establecer una comunidad, ¿no? Yo he trabajado más bien otras superficies no burguesas y que por lo tanto me han permitido ver aquello que precisamente la sociedad burguesa o la hegemonía reprime. Efectivamente estamos viviendo un creciente proceso excluyente, ¿no? Eso fundado, digamos, en las desigualdades y básicamente en las desigualdades territoriales, ¿no? Me interesa esas zonas vitales donde tienen que repensarse los códigos para, digamos, funcionar de buena manera, ¿no? Hoy día, por supuesto, hay territorios asolados por la violencia, lo que va a definir un futuro complejo, especialmente para los jóvenes, ¿no? Y sus futuros. Precisamente en estos tiempos es muy frecuente las literaturas del yo o autobiográficas, donde la gente cuenta sus vidas. Y eso está bien. Las literaturas del yo son interesantes entendiendo que el yo es inalcanzable. Yo soy yo ahora una, que seguramente en 2 horas más voy a hacer otra y mañana voy a hacer otra. Entonces fijar ese yo como un solo relato me parece complejo. Entonces no me seduce ese tipo de literatura, pero en el neoliberalismo que promueve el yo contra el nosotros, pues va a favorecer esa literatura. Cuando construyo personajes, que es una tarea muy complicada, yo trato de darles de todo. Las paradojas, las dudas, y que su camino recorra lo que los cuerpos recorren. El punto es dotarlos, ¿no? No estereotiparlos, sino que dotarlos. Entonces, tú tienes que saber abrir el mapa y librarte, digamos, de restricciones, ¿no? Hay que entender al otro y darle su mérito cultural. Pero yo, como autora, también estoy ahí. Yo vivo ahí, habito ahí, y cuando termina la novela salgo de ahí. Yo he sido muy proclive a las mujeres desde siempre. Me ha interesado mucho. Yo hice un libro sobre el voto, cómo se obtuvo el derecho a voto en Chile. Conocí personalmente a Elena Caffarena, que es una de las grandes sufragistas. La entrevisté varias veces, hice un libro sobre ese periodo. Tenía claro que yo no iba a cambiar el mundo, ojalá lo hubiera podido cambiar, pero no podía cambiarlo. Pero sí tenía claro cómo me caía el mundo encima por ser mujer, ¿no? Es decir, que tenía que ponerme las pilas y no ser una quejosa porque no había nada que hacer, y ser más bien optimista de cómo se daban todas esas posibilidades, ¿no? Efectivamente, donde no hay espacio para las mujeres,
ni se lo han podido abrir, ni se les ha abierto es en la economía y la riqueza. Y eso sí es lo más importante en todos los aparatos sociales. Claro, por ejemplo, el gobierno de Boric ha sido muy pro mujeres y efectivamente las chicas están ocupando cargos muy importantes. Es el Estado. Pero ¿qué pasa con lo privado? Que ahí hay una serie de ricos, dueños del mundo. ¿Cuántas mujeres hay ahí? Estamos viviendo una nueva era que está fundada en la tecnología, ¿no? En ese sentido, yo creo que todavía, en el caso chileno, no han terminado de pensarlo bien, porque yo pienso que esta era necesita que los chicos desde su pre-kinder se habiliten en eso. Porque los niños primero que ya están habilitados, porque un niño de 1 año maneja perfectamente el celular mucho mejor que un adulto, pero es la historia, que ellos sepan también la historia de la tecnología, ¿no? Que se adentren en ese espacio es muy importante. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces hay que tratar de entenderla y pensar, por ejemplo, en relación a los estudiantes. ¿Cómo hacerlo para que el estudiante pueda elaborar pensamiento y que no esté dado por la inteligencia artificial? Y más que renegar de ese mundo, hay que tratar de entenderlo, pensarlo, discutirlo cuando sea necesario, pero formar a la gente ahí, porque eso viene y no lo va a detener nadie. Con la revolución industrial fue muy criticada, por un lado, en parte porque lo artesanal y lo único daba paso al sujeto serial. Hubo bastante resistencia, hubo bastante abuso, porque no había horario. La máquina no tiene horario, la máquina sí podía trabajar 24 horas. Y eso generó grandes problemas para las personas. Ahí viene nace el sujeto obrero, y como tal, después de una explotación incalculable, viene pues las huelgas y van ganando derechos, ¿no? Yo creo que va a ser algo así. El arte va a tomar esos mecanismos. El arte va a producir desde todos los mecanismos tecnológicos, ¿ya? Porque siempre ha pasado. La revolución industrial trajo la literatura social, que es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos Baldomero Lillo con la tragedia minera. Yo pienso que va a haber una nueva literatura social frente a la tecnología. No puede ser que la gente quede, digamos, analfabeta digital, porque eso va a producir más violencia, ¿no? Hay que alfabetizar, hay que pensar, hay que promover. Y para eso está la televisión, que se supone que tiene una función también cultural y mediadora, los colegios, las discusiones familiares, en fin, hay que hacer eso. Todo va a ser tan vertiginoso que va a quedar obsoleto con rapidez, hasta que se estabilice ese momento, ¿no? Con lo más rentable, por decirlo de alguna manera. Como son los momentos, digamos, de construcción de un nuevo horizonte social, ¿no? Diamela, escena 3, toma 1.